Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. El periodismo educa en la medida en que logra cambiar la percepción que el pueblo tiene del orden interno de su realidad, para que no asuma como normal por lo cotidiano lo de suyo anormal. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy miércoles 18 de marzo de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial, si calificas. Noticias de Hispanoamérica. Venezuela se ha proclamado campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras vencer a Estados Unidos con un marcador de 3-2. Esta victoria representa el primer título de la selección en la historia del torneo, logrando lo que muchos consideran la gesta deportiva más importante del país. La presidenta Delcy Rodríguez decretó este miércoles 18 de marzo como Día de Júbilo Nacional no laborable. La medida busca que la ciudadanía reciba a los jugadores y celebre el triunfo. Las actividades escolares también han sido suspendidas en todo el territorio nacional. En Venezuela, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón denunció la detención de María de los Ángeles Castillo en un punto de control del estado Táchira, este martes 17 de marzo, en su ruta hacia Perú para un reencuentro con sus hijas, luego de su previa excarcelación en el mes de febrero. El alto comisionado de la ONU, Volker Turk, presentó un informe esta semana expresando preocupación por la persistencia de detenciones arbitrarias y la restricción del espacio cívico, lo que ocasionó respuesta indignada del canciller venezolano. Según el Foro Penal, se contabilizan 690 presos políticos tras los recientes procesos de amnistía. Analistas sugieren que bajo un escenario de renacimiento estructural, apertura total y acuerdo político, la economía venezolana podría crecer entre un 10 y un 12% anual en el periodo 2026-2030, lo que es una muy buena noticia para los venezolanos. El reconocimiento formal que hizo Estados Unidos el 12 de marzo al gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela comienza a tener efectos. Las 3 filiales de Citgo en Estados Unidos pasan ahora a estar presididas por Asdrúbal Chávez. El presidente Trump se refirió nuevamente a Venezuela durante las últimas horas y agradeció que el país sea una tremenda fuente de petróleo. Asimismo, reiteró elogios sobre la presidenta encargada Delcy Rodríguez. El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició la construcción de barreras en la frontera con Perú para frenar el ingreso desde ese país y de Bolivia de migrantes irregulares. El gobierno colombiano ha denunciado presuntos bombardeos provenientes del territorio ecuatoriano. Por su parte, Quito ha confirmado operaciones militares en la frontera dirigidas contra grupos armados, lo que ha generado una escalada retórica entre ambas naciones. Bogotá es hoy la sede del foro de alto nivel CELAC África, un encuentro que busca fortalecer los lazos comerciales y de diálogo entre América Latina, el Caribe y el continente africano. La dirección de Ecopetrol ha confirmado que evalúa la reactivación del comercio transfronterizo de energía con Venezuela, específicamente para el suministro de gas y fertilizantes, aprovechando la apertura económica en la región. Organismos como la Fundación Ideas para la Paz alertan sobre un fortalecimiento de los grupos armados ilegales, el Clan del Golfo, ELN y disidencias de la FARC, que habrían sumado más de 5.000 nuevos integrantes en el último año, alcanzando una cifra total estimada
de 27,000 combatientes. En México se reportó una inundación seguida de una explosión en la refinería Olmeca, en Tabasco. El balance preliminar indica el fallecimiento de 5 trabajadores. Las autoridades han iniciado investigaciones para determinar si el fallo fue técnico o derivado de las condiciones climáticas recientes. En Perú, la Conferencia Episcopal emitió un mensaje pidiendo a la ciudadanía un discernimiento responsable frente a la fragmentación de la oferta electoral. Se mantiene la vigencia del estado de emergencia en provincias como Pisco para combatir el aumento de la criminalidad organizada. Esta mañana se registró un violento ataque contra una unidad de transporte público en San Juan de Miraflores, que dejó como saldo al menos 3 personas fallecidas, evidenciando los retos en seguridad ciudadana. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba reportó un sismo de magnitud de 6.0. El epicentro se localizó en el mar, aproximadamente a 37 kilómetros al sureste de Imías, en la provincia de Guantánamo, a una profundidad de unos 20 kilómetros. El temblor se sintió con fuerza en las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba y Holguín. Se han registrado más de 160 réplicas desde el evento principal. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo este martes que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Estados Unidos no constituyen un cambio lo suficientemente drástico y aseguró que no lograrán reparar una economía fallida. Tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar, advirtió Rubio ante la prensa en el despacho Oval. Por su parte, el presidente Trump asegura que sería un honor para él tomar Cuba, y Díaz-Canel le responde con la amenaza de resistencia ante cualquier acción. Y la congresista María Elvira Salazar declara que no se negocia con los Castros ni con nadie de ese régimen. Lo cierto es que Cuba no está transitando hacia una transición de apertura, sino hacia la consolidación de una cleptocracia autoritaria. Por ello, cualquier estrategia efectiva debe rechazar la ilusión de reformas graduales y exigir un cambio político real. La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. En Brasil, las autoridades localizaron el cadáver de la joven venezolana Raquel Alejandra Cedeño Suárez, de 17 años, desaparecida desde septiembre de 2025. Fue capturado uno de los criminales, un hombre de 24 años. Argentina, al igual que Estados Unidos, oficializa su salida de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Milei ha definido el paquete de reformas que enviará al Congreso tras la apertura de sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo. El Ejecutivo impulsará modificaciones profundas al Código Penal bajo una doctrina de ley y orden, leyes de propiedad privada, financiamiento universitario y una nueva ley de glaciares que busca compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo minero. Noticias de Washington, D.C. El presidente Trump se ha pronunciado sobre la renuncia del director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent, quien dimitió por estar en desacuerdo con el operativo militar emprendido por Washington contra Teherán. Cuando leí su declaración me di cuenta de que es bueno que ya no esté más allí, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán sí era una amenaza, todos los países se daban cuenta de eso. La cuestión es si querían o no hacer algo al respecto. Los jefes de inteligencia de la administración Trump, Seguridad Nacional, FBI y CIA, testifican hoy ante los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes. El foco está puesto en la justificación de la operación Furia Épica y en la capacidad de las agencias para prevenir represalias en suelo estadounidense. De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el Comando Central de los Estados Unidos y diversas agencias internacionales, 200 efectivos militares han sido heridos en la guerra contra Irán.
Si bien la gran mayoría de las lesiones son leves, al menos 10 soldados se encuentran en estado grave. Como nota positiva dentro del cuadro bélico, el portavoz de CENTCOM informó que unos 180 militares ya han podido reincorporarse a sus funciones tras recibir atención médica. El número oficial de soldados muertos confirmados por Washington ha subido a 13 militares desde el inicio de las hostilidades el 28 de febrero. El incremento en los heridos se responde a la intensificación de las represalias iraníes contra bases estadounidenses en Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Bahrein. El presidente Trump ofreció recompensa de $10 millones por información sobre líderes iraníes. El presidente Trump afirma que Estados Unidos no necesita de nadie para reabrir el estrecho de Hormuz. Lo que intentó fue hacer una coalición para proteger los barcos petroleros cuya competencia recae exclusivamente en China, Japón y Europa, que deben proteger sus propios suministros de petróleo. Sin embargo, está permitiendo que petroleros iraníes naveguen a través del estrecho para mitigar los precios del petróleo. El nuevo misil táctico del ejército de Estados Unidos, que incorpora un buscador capaz de alcanzar objetivos navales a 500 kilómetros, vuela por primera vez y apunta a buques en movimiento. Estados Unidos reduce a $450 el precio de renunciar a la ciudadanía estadounidense. Un juez federal anuló las acciones de la administración para cerrar la agencia de noticias Voz de América, ordenando que más de 1,000 periodistas retomen sus funciones y reanuden las transmisiones para el 23 de marzo. Este fallo judicial representa un hito en la batalla legal entre el Poder Ejecutivo y la libertad de prensa en los Estados Unidos. La decisión de la Corte establece un precedente sobre la autonomía de las agencias de noticias financiadas con fondos federales. Noticias de Maryland. Las autoridades de Prince George han detenido a una persona de interés vinculada a 3 tiroteos ocurridos entre el lunes y el martes en autopistas de la zona, incluyendo la I-495, donde un conductor resultó herido. El Departamento de Justicia presentó una demanda civil en el Tribunal del Distrito de Baltimore para revocar la ciudadanía estadounidense a Emmanuel Oluwatosin Kasim, acusado de organizar una conspiración millonaria de fraude fiscal y robo de identidad. Noticias federales. Al menos 5 tiroteos sembraron el pánico entre los miles de turistas que visitaban Daytona Beach durante el fin de semana. El saldo incluyó un policía herido y un sospechoso en estado crítico. Luego de un exhaustivo recuento manual, 5 votos de diferencia dan el triunfo a un demócrata como nuevo alcalde de Boca Ratón. El Departamento de Recursos Hídricos informó que la nieve de la Sierra Nevada se está derritiendo a un ritmo de 1% diario debido al calor. De continuar esta tendencia, California podría registrar el segundo nivel de nieve más bajo de su historia para el 1 de abril, lo que pone en riesgo el suministro de agua para el verano. La Autoridad de Transporte Metropolitano presentó una demanda contra el gobierno federal por retener $58.6 millones destinados a la expansión del metro en la Segunda Avenida de Manhattan. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1-571-426-9950. El ministro de Exteriores de Irán afirmó que el estrecho de Hormuz solo está cerrado para los tanqueros y barcos de nuestros enemigos y sus aliados. Netanyahu aparece en un video para desmentir rumor sobre su muerte tras amenaza de Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la muerte del ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Katib,
en un bombardeo nocturno. Esta baja se suma a la de Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y Golan Reza Soleimani, jefe de la Fuerza Basij, ocurrida en las últimas 24 horas. En represalia por estas muertes, Irán lanzó una andanada de más de 100 misiles balísticos hacia el centro de Israel. Aunque la mayoría fueron interceptados, algunos impactaron en la periferia de Tel Aviv, causando la muerte de 2 civiles, un hombre y una mujer de unos 70 años, y daños significativos en edificios residenciales. Las fuerzas de defensa de Israel informaron sobre una nueva ola de ataques en Teherán, Shiraz y Tabriz, dirigidos a centros de mando de unidades especiales y bases logísticas, con el objetivo de profundizar el daño a las capacidades operativas del régimen iraní. Israel continúa su incursión en el sur del Líbano contra bastiones de Hezbollah. Esta mañana ataques aéreos israelíes impactaron el centro de Beirut, dejando al menos 12 muertos. Según las fuerzas de defensa, el objetivo son instalaciones y operativos clave de Hezbollah que coordinan ataques con misiles. El presidente Zelensky declara que si Ucrania cae, el cansancio de Europa se convertirá en miedo real cuando los misiles rusos apunten a sus capitales. Vladimir Putin solo entiende el lenguaje de la fuerza. Cada duda de Bruselas o Washington es una invitación para que avance otro kilómetro. Putin debe terminar sus días en una celda, no en un palacio construido con la sangre de nuestros niños. El presidente Zelensky confirmó que las fuerzas de defensa han logrado frustrar el avance masivo que Rusia planeaba para este mes. Aunque los asaltos rusos son constantes, no han logrado avances territoriales significativos en sectores clave como Kharkiv o Zaporilla. El Ministerio de Defensa ruso afirmó hoy haber tomado el control de la localidad de Alexandrovka, en la región de Donetsk, como parte de sus esfuerzos por consolidar posiciones en el este. La pasada noche fue especialmente intensa. Ucrania reportó haber interceptado 128 de 147 drones lanzados por Rusia. Por su parte, un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Krasnodar impactó edificios residenciales, dejando al menos un civil muerto. El presidente ucraniano se encuentra hoy en España. Se reunió con el presidente Pedro Sánchez, quien anunció un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 1.000 millones de euros. Zelensky también visitó empresas de defensa para inspeccionar equipos y procesos de producción. Aumento en los precios del petróleo, irónicamente, ha dado un respiro a la maquinaria de guerra rusa al incrementar sus ingresos por exportaciones de crudo. Europa ha triplicado sus compras de armas a Estados Unidos en los últimos 5 años. El Estado Islámico asesinó a 17 cristianos y secuestró a otros 100 en el Congo. Pakistán ha ejecutado ataques aéreos coordinados sobre Kabul, Kandahar y la base aérea de Bagram. Talibanes califican estos ataques como violación flagrante a la soberanía afgana. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.